Paso por la Avenida Revolución cada noche, regresando del trabajo. El trayecto ya se ha vuelto automático. Mismas calles, mismos establecimientos, mismo olor a comida callejera mezclado con el escape de los carros. Pero la semana pasada algo me hizo detenerme. En medio de los edificios desgastados y las tiendas cerradas, había una clínica. El letrero era antiguo, de esos de metal oxidado, con letras descoloridas que apenas se leían en la oscuridad. Clínica Santa María. Nunca había visto ese lugar antes. Pero lo peor era que siempre había gente entrando. Nunca había nadie salir. Los primeros días lo ignoré. Debía haber pasado desapercibida, tal vez uno de esos lugares que simplemente no notas hasta que los necesitas. Pero cada noche, el mismo patrón se repetía. Las personas llegaban, algunas solas, otras acompañadas. Rostros comunes, gente normal. El detalle inquietante era la manera en que entraban, sin vacilar, sin mirar a los lados, como si ya supieran exactamente qué esperar. Pero salir, nadie salía. Me quedé esperando una vez, solo para estar seguro. Después de media hora sin ver movimiento, desistí. Ayer, mientras caminaba a casa, un hombre surgió de la nada y me abordó. Bajo, sucio, el rostro cubierto por una barba desaliñada. El tipo de persona con la que evitas contacto visual para no acabar entablando conversación. Pero él me llamó por mi nombre. Nunca había visto a ese hombre antes. La voz áspera, como si la garganta estuviera raspada. No mires dentro, fue todo lo que dijo. Luego dio la vuelta y desapareció en medio de la calle antes de que pudiera responder. Toda la noche esa advertencia estuvo martillando en mi cabeza. No mirar dentro, debería ignorarlo, seguir con la vida. Pero la curiosidad venció. Hoy, al pasar por la clínica, algo estaba diferente. Las luces apagadas, la puerta cerrada, ningún signo de movimiento. Por primera vez desde que noté ese lugar, parecía abandonado, pero eso no hizo que la incomodidad desapareciera. Al contrario, al acercarme, miré hacia el vidrio de la puerta, solo por reflejo, sin pensarlo. Fue entonces cuando sentí una incomodidad en el estómago. Mi reflejo estaba ahí, pero no se movió cuando di un paso atrás. Me quedé paralizado por algunos segundos, intentando encontrar alguna explicación lógica. Quizás era el vidrio sucio, tal vez una ilusión causada por la luz de la calle. Pero conforme movía la cabeza, levantaba la mano, respiraba profundamente, el reflejo seguía ahí, inalterado. No era mi reflejo, era algo que parecía conmigo, pero no se movía junto conmigo. La incomodidad me dominó. Di un paso atrás y parpadeé varias veces, intentando forzar mi mente a corregir el error. Pero cuando miré de nuevo, esa cosa en el vidrio giró la cabeza. Un movimiento lento, trabado, como si estuviera roto por dentro. La boca se abrió un poco, como si intentara decir algo, pero no salió sonido alguno. Un calor extraño subió por mi pecho, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo estaba profundamente mal. El instinto dijo correr. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Las piernas arrancaron, los pasos resonando en la calle casi vacía. Solo paré cuando doblé la esquina, lo suficientemente lejos para no ver más la clínica. Mi corazón martillaba en las costillas, la respiración corta y descompasada. No quería mirar hacia atrás. No quería confirmar si esa cosa seguía allí, parada en el vidrio. Intenté convencerme de que había sido un truco de la mente. El cansancio, la oscuridad de la calle, alguna ilusión causada por el reflejo en el vidrio viejo. Pero una cosa no salía de mi mente: la forma en que ese reflejo giró la cabeza. No era humano, no era natural. Era como si hubiera estado observándome durante mucho tiempo y hubiera esperado el momento adecuado para moverse. Seguí andando rápidamente hasta llegar a casa, intentando ignorar la sensación de que aún estaba siendo observado. ¿El problema? Cuando pasé por otra vitrina, el reflejo estaba allí de nuevo, y aún no se movía conmigo.
Esta vez, no paré para mirar. Solo seguí andando, forzando la vista al frente, pero sintiendo el sudor frío correr por mi nuca. Cada vitrina, cada superficie reflectante se convirtió en un tormento. Miraba de reojo y veía mi reflejo allí, inmóvil, observando, esperando. El miedo crecía con cada paso. No era solo una ilusión, algo estaba mal. Algo me había visto en esa clínica, y ahora no me iba a dejar en paz. La puerta de casa nunca pareció tan distante. Mis manos temblaban cuando metí la llave en la cerradura y giré, casi rompiendo de tanta prisa. Apenas entré, cerré la puerta con fuerza y giré la tranca. El silencio del apartamento debería ser reconfortante, pero solo hizo crecer la angustia. Lo que fuera que estuviera pasando, debía haberse quedado afuera, ¿cierto? Caminé hasta el baño. Necesitaba lavarme la cara, respirar profundo, mirarme en el espejo y ver que todo estaba normal. Pero cuando encendí la luz y levanté la cabeza, el reflejo aún no se movía. Mis manos agarraron el lavabo. Todo mi cuerpo se puso rígido. El rostro en el espejo era el mío, pero los ojos parecían equivocados, más profundos, más oscuros. La boca se curvó en una sonrisa que yo no esbocé. Mis piernas cedieron y di un paso hacia atrás, golpeando contra la pared. El reflejo dio un paso hacia adelante. El espejo ya no estaba reflejando más, estaba mostrando otra cosa, algo que estaba allí conmigo. Finalmente comprendí que esa sonrisa en el espejo no era solo un reflejo distorsionado, era un aviso. Apagué la luz y corrí hacia el cuarto, con el corazón martillando en el pecho. Cerré la puerta y me acurruqué en la cama, tratando de controlar la respiración. No podía mirar más en espejos. No podía ver más reflejos. Algo allí dentro quería salir, y estaba esperando el momento adecuado. Esa noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo observándome. Sabía que estaba volviéndome loco, pero no podía escapar. No podía entender qué estaba pasando. Intenté racionalizar. Quizás era la presión del trabajo o el estrés de la ciudad, pero, en el fondo, sabía que no era eso. Algo estaba mal, algo muy mal. Cuando finalmente llegó la mañana, pensé que las cosas iban a mejorar. El sol brillaba afuera, y, por un momento, pensé que lo que estaba viviendo era una alucinación de la noche anterior. Pero tan pronto como salí del apartamento y caminé hasta la calle, el miedo regresó. Había algo extraño en la atmósfera. El silencio, como si todo el mundo estuviera a punto de explotar. Y esa sensación, como si estuviera siendo observado, como si cada paso fuera monitoreado. Pasé por varias vitrinas y calles, intentando ignorar la sensación de pánico creciendo dentro de mí. Cuando llegué a la Avenida Revolución, lo que vi me paralizó. La clínica estaba abierta, las luces brillaban, las puertas estaban abiertas y las personas, aquellas mismas de antes, entraban y salían como si nada estuviera sucediendo, como si el lugar no me hubiera aterrorizado la noche anterior, como si fuera normal. Fue cuando el hombre apareció nuevamente. El mismo hombre, el de ayer, con la barba sucia y la voz áspera. Surgió de la nada, en la acera opuesta, y apuntó hacia la clínica. «No deberías estar aquí», dijo él. Solo que esta vez, él parecía diferente. Sus ojos estaban fijos en los míos con una intensidad que no podía entender. Él sabía lo que había visto, lo que había sentido. «No mires dentro», repitió, pero esta vez no fue una advertencia, fue una orden. Algo en la manera como habló me hizo darme cuenta de que él sabía que no debía haber ido hasta allá. Algo en su voz me hizo sentir que él ya había pasado por esto, o peor, que ya estaba atrapado en esa clínica, observando lo que yo estaba por descubrir. Esas palabras se quedaron martillando en mi cabeza, mientras el hombre desaparecía de nuevo, tal como la última vez. Me quedé ahí, parado en la acera, pensando en qué hacer.
No quería acercarme a la clínica. Al mismo tiempo, no podía salir de allí, como si algo me arrastrara de vuelta a ese lugar, algo que no podía entender. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para que me fuera, pero una sensación extraña, como si fuera un espectador, me mantuvo preso en la calle. Lo peor era que las personas continuaban entrando y saliendo como si nada estuviera mal. Estaba viendo eso suceder justo frente a mí. El sonido de las puertas golpeando, los pasos resonando, todo parecía tan normal, pero no lo era. Yo sabía que no lo era. Y entonces, con el corazón en la garganta, hice una elección irracional. Decidí entrar. La puerta se abrió sin hacer ruido, y un aire frío me golpeó, haciendo que mis pelos se erizaran. La recepción estaba vacía, pero el aire estaba denso, pesado, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer. El olor a medicamentos con algo más, algo indescriptible, como si algo estuviera allí, pero no estuviera más vivo. Las paredes, que una vez fueron blancas, estaban descoloridas y sucias, con un tono amarillento que parecía esparcirse como una mancha, como si el lugar estuviera en descomposición. Caminé despacito por los pasillos, sin hacer ruido, como si de alguna forma la clínica me escuchara. La puerta de una de las salas estaba abierta, y, a través de la ventana empañada, pude ver algo que me detuvo en el lugar. No era una persona, era una silueta, inmóvil, dentro de la sala, solo una sombra distorsionada, con los brazos estirados hacia los lados, como si estuviera tratando de librarse de algo que la mantenía allí. Lo más aterrador era que no tenía rostro. Era como si la figura estuviera vacía, sin nada adentro, solo una forma humana en suspensión. Fue entonces cuando escuché un sonido, algo bajo, como un murmullo, viniendo desde dentro de la sala. No sabía si el sonido venía de alguien, o si era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación de que algo estaba pasando allí, algo muy malo, me hizo dar la vuelta y correr de regreso hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, algo me hizo detenerme, el reflejo. Cuando miré al cristal de la puerta, ya no vi mi reflejo. O, al menos, no de forma normal. El cristal no reflejaba lo que realmente veía. Era como si la puerta estuviera mostrando una versión distorsionada de mí mismo, un reflejo más oscuro, con los ojos completamente negros. Mi corazón se aceleró. Era como si ese reflejo no fuera mío, sino de algo más, algo que estaba dentro de mí, esperando para salir. No era un truco de luz, no era una alucinación, era real. Intenté apartar la sensación de pánico. Respiré profundo y me volteé para correr de regreso por el corredor. Pero a cada paso, la sensación de que algo me observaba, algo me seguía, se intensificaba. Escuché el sonido de pasos, pero cuando me volteé no había nadie. Esas mismas puertas se estaban cerrando detrás de mí, como si el lugar estuviera engullendo todo lo que pasaba por ahí. Cuando llegué a la salida, la puerta estaba cerrada con llave, como si alguien hubiera decidido impedirme salir. Puse las manos en el picaporte y este no cedió. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí. Aquel lugar me estaba atrapando. Algo no quería que me fuera. Sentí un frío en la nuca y, al girar para mirar a mi alrededor, vi las sombras en las paredes. Las sombras no eran normales. Se movían de manera errática, como si tuvieran vida propia, como si estuvieran tratando de acercarse a mí. Me arrepentí amargamente de haberme involucrado en eso, de haber notado esa escena extraña, a esas personas raras. Me culpé, sin parar, por haberme metido en algo que no me incumbía, que podría fácilmente haber seguido pasando desapercibido. Mi maldita curiosidad me había puesto en esa situación, y muy probablemente no podría salir de ella. Mi visión se distorsionó por un momento. Con cada movimiento, las sombras se ampliaban, arrastrándose por el suelo. Ya no podía distinguir si era mi mente o si eso estaba realmente sucediendo. Pero a cada respiración, el aire se volvía más pesado, más denso.
El lugar parecía no tener fin. Las paredes parecían estirarse, cerrarse. Ese espacio ya no era más físico. Por un momento, pensé que me estaba volviendo loco, que el miedo y la falta de aire estaban haciéndome ver cosas. Pero entonces escuché una risa baja, casi inaudible, viniendo de algún lugar distante, dentro de la clínica. No era humana, era una risa fría, sin emoción, como si se estuviera divirtiendo con mi desesperación. No pude quedarme más allí. Giré el picaporte con toda la fuerza, y finalmente la puerta se abrió, pero no sin resistencia. Corrí hacia la calle, sin mirar atrás. El sonido de pasos apresurados y la respiración entrecortada resonaban en mis oídos, pero no lograba acelerar lo suficiente. La sensación de que algo me estaba persiguiendo, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, lo suficientemente cerca para hacerme sentir su presencia, me acompañaba. Miré a un lado, al reflejo de la vitrina más cercana, y el miedo apretó mi pecho nuevamente. Ese reflejo ahora se movía solo. Lo que debería haber sido una fuga aliviada se transformó en una pesadilla. Cada vitrina, cada espejo, parecía seguirme. Veía mi reflejo, pero no hacía los mismos movimientos. Me observaba, paralizado, mientras mi cuerpo corría. Era como si una versión mía estuviera atrapada ahí, en ese mundo, intentando salir, pero sin poder hacerlo. El pánico se extendió más rápido que el aire que respiraba. Esa calle, que normalmente era tranquila a esa hora, parecía ahora un laberinto. Las luces de las calles parpadeaban y los sonidos de la ciudad desaparecían, dando lugar a un silencio inquietante, como si el mundo estuviera aislándome, separándome de la realidad. Llegué a la esquina, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Solo quería ir a casa, lejos de todo eso. Pero el reflejo, ese reflejo, todavía me perseguía. Miré hacia el final de la calle, hacia la esquina donde sabía que estaba la clínica. Para mi sorpresa, la puerta estaba abierta, como si alguien la hubiera dejado intencionalmente para mí, como si el lugar me llamara de vuelta. Una parte de mí sabía que debía ignorar, pero, en el fondo, otra parte de mí sentía que no tenía elección. Caminé en dirección a la puerta, sin saber por qué hacía eso. Era como si algo estuviera controlando mis pasos, obligándome a volver. Cuando la crucé, un sonido metálico resonó detrás de mí. La puerta se cerró sola, encerrándome nuevamente en el interior. Las paredes comenzaron a moverse, como si el lugar se estuviera ajustando, cambiando, volviéndose algo diferente. Y entonces, volví a escuchar la voz. Ese sonido parecía estar en todas partes al mismo tiempo, resonando en las paredes y en los pasillos. No era una voz humana, no era una voz que alguien pudiera escuchar y reconocer. Era una voz áspera, casi distorsionada, que se arrastraba en el aire como si intentara susurrarme algo, pero sin realmente hablar. El único sonido claro que logré entender fue el nombre. Mi nombre. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz no sonó como una pregunta, sino como una orden, un mandato. Un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de que ya no estaba solo aumentó. Ya no estaba en la calle. Ya no estaba fuera del alcance de esa clínica. La sensación de estar atrapado allí, sin saber cómo o por qué, empezó a consumir mi mente. No sabía si estaba soñando o si eso estaba realmente sucediendo. Pero las sombras en las paredes seguían moviéndose, estirándose, como si quisieran acercarse a mí. Era como si la propia clínica estuviera viva, como si estuviera observándome, estudiándome. Y entonces, la risa regresó. Esa risa fría y sin alma. Ya no estaba distante, estaba ahí, cerca de mí, en algún lugar en las sombras. La puerta de la sala se abrió sin que yo la tocara. La sala estaba oscura, pero había una luz tenue en el centro. Ese brillo parecía llamarme, como si fuera lo único real en ese lugar. Pero a medida que me acercaba, el miedo se intensificaba.
Sabía que no debía ir, que algo estaba a punto de suceder, algo de lo cual no podría escapar. El lugar parecía distorsionado, con las paredes que se curvaban hacia adentro, creando un espacio estrecho y sofocante. Y en el centro de la sala, vi lo que me estaba esperando. No era una persona, no era una sombra, era una forma, una presencia, que parecía haber salido directamente de mis peores pesadillas. La forma en el centro de la sala no tenía características definidas. No era humana, pero tampoco parecía algo completamente extraño. Era como si fuera una mezcla de sombras y fragmentos de lo que una persona debería ser, distorsionada de tal forma que no daba para entender qué estaba viendo. El aire se volvió más pesado, y una sensación helada comenzó a invadir mi piel, como si esa cosa estuviera tocándome, invadiendo mis pensamientos. La voz regresó, más fuerte esta vez, resonando en mi mente. No deberías estar aquí, no puedes salir. Las palabras se arrastraban, se contorsionaban, como si fueran de alguien que ya estuviera perdido en ese lugar desde hace mucho tiempo. La presencia parecía expandirse, cubriendo toda la sala. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, sin poder apartar la mirada de aquello que estaba frente a mí. Era como si la forma estuviera absorbiéndome, llamándome para unirme a ella. Intentaba moverme, pero el cuerpo no respondía. Era como si hubiera sido arrastrado hacia esa masa oscura y fría, como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Cada movimiento parecía más difícil, más imposible. La luz de la sala parpadeaba, y el sonido de esa risa distorsionada se tornaba más alto, más cercano. Ya no sabía dónde estaba. El tiempo parecía estirarse, como si estuviera atrapado entre la realidad y algo más. Fue entonces que escuché el sonido de la puerta abriéndose nuevamente. No sabía cómo, pero estaba de vuelta en la recepción, en el mismo lugar donde todo había comenzado. No había salido, no había hecho nada. La clínica estaba igual, pero al mismo tiempo completamente diferente. El aire estaba más espeso, más denso. La puerta estaba abierta, y las personas continuaban entrando y saliendo, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que lo que ocurría allí no era real. El reflejo que vi en la vitrina mientras pasaba era mío, pero no era yo. Esa sonrisa macabra, los ojos oscuros, el cuerpo parado e inmóvil. Estaba ahí, dentro de mí, observándome, esperando. Era como si yo fuera solo una marioneta, una pieza en un escenario en el que no controlaba nada. Ya no sabía si estaba realmente en la calle o si aún estaba dentro de la clínica, atrapado en ese lugar sin fin. La sensación de estar atrapado, sin saber qué era real y qué no, casi me hizo perder la cordura. Intenté salir de nuevo, pero la calle ya no parecía la misma. Las personas estaban ahí, pero no eran las mismas. Sus rostros estaban borrosos, distorsionados, como si estuviera viendo todo a través de un vidrio sucio, donde las formas humanas se mezclaban en una masa indistinta. Ya no había sentido en nada. El miedo me dominaba, pero algo me impedía gritar, pedir ayuda. Miré hacia atrás y vi la clínica de nuevo. Estaba ahí, imponente, como si me estuviera llamando. Algo en esas puertas abiertas parecía una invitación, pero no una oferta de alivio, sino una amenaza velada. Las luces de la clínica parpadeaban, y la puerta, que antes se cerraba detrás de mí, ahora parecía abierta de forma permanente, como si supiera que volvería. Lo peor era que, de alguna manera, sabía que eso era cierto. Pasé por el letrero oxidado de la clínica, con la sensación de un peso invisible empujándome hacia adentro, como si mi cuerpo estuviera siendo jalado por hilos invisibles. Ya no quería entrar, ya no quería ver ese lugar, pero a cada paso, acercándome más a él, la sensación de estar yendo a casa aumentaba. Era una casa oscura, una casa que no quería que me fuera. Cuando finalmente entré de nuevo, el sonido de puertas cerrándose detrás de mí fue amortiguado, pero aún así,
parecía estruendoso. El silencio que se apoderó del ambiente parecía ensordecedor. Todo estaba vacío. Las personas que entraban ya no estaban allí. Estaba solo, con el reflejo observándome en cada superficie. La presencia parecía más fuerte que nunca, y entonces, mientras el pánico comenzaba a alcanzar su pico, una voz baja y ronca surgió detrás de mí. No era la misma que había escuchado antes. Era más íntima, más familiar. La voz susurró: «Ahora ya no vas a salir». El aire se volvió aún más denso, más pesado, y antes de que pudiera reaccionar, una sombra emergió de las paredes. Era como si la propia clínica se hubiera vuelto viva, tragándome sin remordimientos. La sombra se arrastró por el suelo, estirándose, tomando forma a medida que se acercaba. Ya no era algo fluido, sino una figura sólida, con contornos definidos. Podía ver los ojos, esos ojos negros como el carbón, que brillaban como si hubieran absorbido toda la luz del entorno. Era como si todo a su alrededor estuviera siendo consumido, devorado por esa presencia. La sensación de pánico me paralizó, pero no pude apartar la mirada. Algo dentro de mí sabía que, si lo hacía, todo empeoraría. Aquella cosa que se acercaba parecía respirar, como si estuviera viva. A cada movimiento, el aire se volvía más espeso, más sofocante. La risa volvió, pero ya no era una risa distante. Estaba ahí, sobre mí, llenando la sala. La risa de algo que sabía que me tenía, que me dominaba. Ya no podía distinguir entre lo real y lo que estaba ocurriendo allí. Cada paso que daba hacia la puerta, era como si mi cuerpo se estuviera arrastrando hacia lo inevitable, algo de lo que no podría escapar. Fue cuando, de repente, todo se detuvo. El sonido cesó, la risa desapareció. La sombra, que antes parecía consumirlo todo, quedó inmóvil, como si esperara algo. El aire, que antes estaba denso y frío, de repente se alivianó. La sala, que antes estaba llena de presagios y distorsiones, ahora parecía casi normal, como si nada hubiese pasado. Pero, al ver el reflejo en una de las paredes, me di cuenta de que no estaba más solo. Era como si hubiera otra persona allí conmigo, a mi lado. Pero al mirar hacia el rincón, donde se suponía que estaba, no vi a nadie. Solo un agujero oscuro en la pared. Algo estaba detrás de mí. Algo me estaba observando. El reflejo en el cristal se movió de manera errática, como si intentara escapar de mí, dejándome con una sensación de vacío. Ya no sabía si eso era la realidad o si estaba atrapado en algún tipo de ilusión. Sentí una presión creciente sobre mi pecho. Algo me estaba aplastando, tratando de asfixiarme. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Ya no había sonido. Ya no había nada. Lo último que vi fue la puerta abriéndose de nuevo, pero no pude salir. En lugar de eso, la sala me engulló por completo, y todo se apagó. Cuando desperté, ya no estaba en la clínica, estaba en la calle, pero la sensación de que algo aún me seguía, que algo me había llevado de vuelta a ese lugar, no desapareció. El cielo estaba claro, pero la ciudad parecía extrañamente vacía, como si todos hubieran desaparecido. El sonido de la calle estaba amortiguado, como si una cortina invisible hubiera sido colocada sobre el mundo. Nada parecía real. Nada parecía normal. La clínica estaba allí, una vez más. El letrero antiguo, la puerta cerrada, pero el vidrio reflejaba mi imagen de una forma extraña. Ya no había ojos oscuros, ni sonrisa macabra, pero aún así, algo estaba mal, algo no estaba bien. El reflejo, aún así, no parecía mío. Y fue ahí que me di cuenta. Ya no estaba viendo solo mi reflejo. Estaba viendo el reflejo de algo dentro de mí, algo que había sido despertado en ese lugar, algo que no pertenecía al mundo. Pasé por allí rápidamente, tratando de no mirar hacia la puerta, pero no pude evitarlo. Algo me llamaba.
La sensación de ser observado era insoportable. Mis pasos se aceleraron, pero la calle parecía nunca terminar, como si me estuviera aprisionando. El miedo me consumía, la sensación de que algo se acercaba más y más. Cuando llegué a casa, la puerta estaba abierta, como si alguien ya hubiera entrado. La luz estaba apagada, y la sensación de que algo estaba dentro me hizo dudar antes de entrar. Las sombras danzaban en las paredes, como si estuvieran vivas, como si estuvieran esperándome. No pude entender lo que estaba sucediendo, pero sabía que ya no estaba más solo. Algo estaba conmigo, algo se había unido a mí en esa clínica y no se iría más. A partir de ese día, nada fue igual. La clínica desapareció, pero las sombras, los reflejos distorsionados y esa presencia aún están conmigo. Están siempre cerca, acechando en cada rincón, en cada espejo. No sé si estoy aún atrapado en la clínica o si la clínica está dentro de mí. Solo sé que algo ocurrió, algo que no puedo explicar, algo que me cambió para siempre. Los días pasaron, pero nada parecía normal. No importa a dónde vaya, en cada espejo, en cada vitrina, ese reflejo distorsionado me devuelve la mirada. La gente no nota, pero yo sé que ya no soy la misma persona que entró en esa clínica. Algo se rompió, algo se deshizo. A veces, pienso que tal vez eso fue solo una ilusión, una pesadilla tan vívida que aún estoy atrapado en ella. Pero, entonces, miré el espejo una noche, y ya no fue mi reflejo. Cada vez más, veo algo nuevo en las sombras, algo más. Y si esto es una alucinación, si es mi cerebro intentando entender lo que ocurrió, no puedo decir. Lo que sé es que ese lugar, ese reflejo, esa presencia, no desaparecieron. Están aquí, observando. Me siguen, pero ya no puedo huir. A veces, aún siento el peso de esa puerta cerrándose detrás de mí. El sonido de la risa, las paredes que se movían. Siguen ahí, dentro de mí, observándome. Y no sé si algún día lograré escapar de esto. Y mientras intento seguir con mi vida, una cosa se mantiene constante. Siempre que paso por esa calle, cada vez que veo ese letrero oxidado, una sensación de terror se apodera de mí. Como si la clínica aún estuviera allí, esperando para llamarme de vuelta. Como si el ciclo nunca fuera a terminar. Pero lo más extraño de todo es que, después de todo, la clínica nunca más apareció. Ya no hay restos de ella. Camino por las calles, paso por el mismo punto donde estaba, pero nada. Como si nunca hubiera existido. O tal vez yo sea el único que aún la ve. Y eso es lo que más me asusta. Tal vez estoy atrapado en este lugar, en esta realidad paralela, y ni siquiera me doy cuenta. Segundo relato. La entidad del collar. Nunca imaginé que un simple gesto de bondad podría cambiar mi vida de manera tan drástica. Siempre fui esa persona que adora ayudar a los demás, sonriente, haciendo amistad con todos. Vivir en Baja California siempre ha sido un privilegio. Las calles concurridas, las tiendas y los cafés. Conozco a tanta gente por aquí, parece que nunca estoy sola. Mis padres siempre decían que tuviera cuidado, que no todos son lo que parecen, pero ¿quién haría caso a eso, verdad? ¿Quién podría imaginar que algo tan sencillo como ayudar a una señora con sus bolsas terminaría poniéndome en peligro? Fue una tarde cualquiera, justo después del trabajo. Estaba yendo a casa y vi a una señora con varias bolsas grandes, tratando de cargarlas. Ella me miró y me preguntó si podía ayudarla. No tenía prisa, así que, con toda la buena voluntad, respondí que sí. Ella estaba muy agradecida. Me dio las gracias varias veces mientras seguíamos por las calles, hasta que, sin más ni más, abrió una de las bolsas y comenzó a sacar cosas de dentro. Bisutería, collares, aretes, anillos. Parecían antiguos, muy bien hechos. Ella me miró y, con una sonrisa extraña, me entregó un collar. «Este es para ti», dijo.
No quería rechazarlo, así que tomé el collar. En el momento que lo toqué, un escalofrío recorrió mi espalda, pero decidí ignorarlo. Al fin y al cabo, era solo un collar, ¿cierto? Así que cuando empecé a usarlo, comencé a sentirme extraña. Al principio, eran pequeñas cosas, como un malestar que no desaparecía. Mis pensamientos comenzaron a volverse confusos y sentía una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando todo el tiempo. Mi humor también cambió. De repente estaba irritada todo el tiempo. En el trabajo, todo empezó a salir mal. Mis tareas se desordenaron y peleaba con mis colegas sin motivo alguno. Me aparté de algunas personas y eso me preocupaba, porque no era así como solía actuar. Fui ignorándolo, hasta que las cosas empezaron a empeorar. Por la noche, escuchaba pasos en el pasillo de casa y sentía como si alguien me estuviera observando mientras dormía. En la madrugada de un sábado, desperté de repente, sudando, con el corazón acelerado. Sentí una presencia cerca de mí. Algo tocó mi brazo y me hizo gritar del susto. No sabía si estaba soñando o si eso era real, pero estaba totalmente aterrada. Miré a mi alrededor, pero no había nada, ni un sonido. El cuarto estaba en silencio. Sabía en el fondo que algo iba mal. El collar, ahora, parecía pesar aún más en mi cuello, como si me estuviera arrastrando hacia un lugar oscuro. Fui al espejo y miré el collar. Parecía diferente. El brillo que antes me parecía bonito ahora era siniestro, como si estuviera succionando algo de mí. Al día siguiente, sin saber qué hacer, volví al lugar donde encontré a la señora, pero no la encontré. Pregunté a algunas personas de la calle, pero nadie parecía saber quién era ella. Algunos parecían incómodos con la pregunta, otros evitaban hablar. Me sentí incómoda. Eso no tenía sentido. ¿Cómo una señora tan peculiar podría desaparecer así, sin dejar rastro? ¿Qué estaba sucediendo conmigo? Cuando comenté con mis padres sobre lo que estaba sucediendo, mi madre se preocupó y me dijo que algo necesitaba ser hecho. Ella pensó que el collar era la clave para entender lo que me estaba pasando. Mi madre, como siempre, actuó rápido. Llamó a una señora que, según algunas amigas suyas, sabía lidiar con cosas que la mayoría de las personas no entendían. La mujer, cuando llegó, parecía tan tranquila, pero había algo extraño en su mirada cuando entró a nuestra casa. Fue hasta donde yo estaba con el collar y, sin siquiera tocarlo, hizo un gesto rápido con la mano, como si estuviera apartando algo en el aire. «Esto está pesado», dijo, con la voz temblorosa, e inmediatamente pidió que pusiera el collar en un recipiente de vidrio. Lo que fuera, ella no quería ni siquiera tener contacto directo con el objeto. Eso me asustó aún más, como si el collar fuese algo contaminado. La mujer explicó sin rodeos que aquel collar no era algo simple, que estaba cargado con una energía muy mala. Según ella, la persona que me dio el collar había puesto algo malo en él. Algo que, al ser tocado por cualquier persona, la volvía vulnerable a cosas malas, fuerzas que no pertenecen a este mundo. No entendía muy bien lo que quería decir con eso, pero el miedo estaba estampado en su rostro, y yo sabía que lo que fuera, era serio. La señora me dijo que dejara de usar el collar inmediatamente. Fui llevada a una habitación y ella me pidió que no mirara el collar mientras lo embalaba en otra envoltura. Habló de cosas en las que no quería creer, cosas sobre entidades y espíritus malignos, pero una parte de mí sabía que todo aquello estaba muy más allá de mi comprensión. Con el collar seguro y embalado, la señora me pidió hacer una limpieza espiritual en la casa. Dijo que la energía estaba contaminada y que la casa necesitaba una purificación para alejar cualquier cosa que estuviera allí. La idea de limpiar la casa me pareció exagerada al principio, pero pronto comencé a darme cuenta de que cosas extrañas estaban sucediendo en todos los lugares a mi alrededor. Una sensación de frío constante, incluso cuando el calor era insoportable. El clima parecía pesado y ya no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, las sombras tomaban todo, como si algo se estuviera acercando, esperando el momento para atraparme.
Incluso con la ayuda de la señora, las cosas no mejoraban. La limpieza espiritual se realizó al día siguiente, pero algo seguía mal. La sensación de ser observada no desapareció, y lo que más me aterraba era que, pese a no estar usando más el collar, algo de él parecía haber quedado en mí, como si ese objeto hubiera conectado algo a mí, algo que no quería irse. Por la noche, despertaba sudando, jadeando, con la sensación de que alguien estaba a mi lado, pero cuando miraba alrededor, no había nada. Ya no sabía qué era real y qué era solo mi imaginación. El miedo no me dejaba, y cada día, las cosas parecían empeorar. Me preguntaba si, en el fondo, algo todavía me estaba siguiendo, algo que vino de aquel maldito collar. Fue entonces que mi madre, desesperada, buscó a la señora nuevamente. Ella dijo que necesitaba más protección, y eso me dejó aún más aterrada. ¿Cómo así? ¿Más protección? ¿Qué me había sucedido? Ya no quería saber nada sobre el collar ni sobre lo que hacía. Lo peor de todo es que cuanto más trataba de olvidar, más eso parecía consumirme. No podía deshacerme de ello, como si una sombra estuviera siempre detrás de mí, esperando el momento correcto para alcanzarme, como si fuera algo inevitable. Lo peor de todo fue lo que sucedió la noche siguiente. Ya estaba acostumbrada a la sensación de ser observada, pero esa noche fue diferente. Desperté de repente, como siempre, pero algo estaba extraño. El cuarto estaba más frío que nunca, y sentía un peso sobre mi pecho. No era el tipo de frío normal, era un frío pesado, denso, y no podía moverme. Era como si algo me hubiera atado a la cama. Miré a las esquinas del cuarto, intentando ver algo, pero las sombras estaban más intensas que nunca. Escuchaba susurros, murmullos bajísimos, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no lograba entender. Quería gritar, pero mi voz no salía. Solo pude moverme cuando una sensación de calor repentino me envolvió, como si algo se hubiera alejado de mí. Cuando finalmente logré liberarme de la cama, corrí al cuarto de mis padres, pero allí parecía que nada estaba sucediendo. Dormían como si nada estuviera mal, pero, en mi interior, yo sabía que algo estaba allí, algo que me seguía. Lo que más me asustaba era que sentía que ya no estaba sola dentro de mí. Era como si una presencia estuviera compartiendo mi cuerpo, o quizás tomando el control. Comencé a perder el control de mí misma, de mis pensamientos, de mi voluntad. Cada vez más, me sentía más distante, como si mi propio cuerpo ya no me perteneciera. En los días siguientes, las cosas se volvieron aún más extrañas. El trabajo fue un desastre. No lograba concentrarme en nada. Todos a mi alrededor notaban que estaba diferente. Las personas comenzaron a evitar mi mirada, como si algo en mí estuviera mal. Ya no sabía quién era. La sensación de incomodidad me acompañaba todo el tiempo. Hasta que, un día, algo pasó. Una mujer en la calle me miró fijamente, con una mirada extraña, y murmuró algo. No logré entender lo que dijo, pero me quedé helada. Era como si ella supiera exactamente lo que estaba pasando. Eso solo me dejó más desesperada. La señora que nos había ayudado con la limpieza espiritual fue llamada nuevamente. Cuando entró en casa, no necesitó ni tocarme para saber lo que estaba sucediendo. La primera cosa que me dijo fue que el collar no era el único problema. Dijo que lo que me seguía era algo que se había ligado a mí, algo que no quería partir. No es solo el collar, Elena, me dijo. Tienes que entender que fue más que eso. Algo se ha anidado en tu alma. Esas palabras resonaron en mi cabeza por días, como una advertencia de que estaba en peligro. Pero ya no sabía qué hacer. No sabía cómo luchar contra algo que no podía ver, pero que sentía todo el tiempo. La señora volvió a llevarse el collar, como la última vez. Me dijo que mientras el collar estuviera conmigo, no habría paz. El collar me estaba debilitando, y ese era su propósito. Me quedé pensando si mi vida volvería a la normalidad,
si algún día lograría sentirme segura de nuevo. Pero, a pesar de todo lo que se había hecho, la sensación de ser observada no desapareció. Por la noche, aún sentía las sombras rondándome. Ya no sabía lo que estaba sucediendo. Lo que quiera que se hubiera vinculado a mí, no parecía tener intención de irse tan fácil. El tiempo pasó, y por un momento, pensé que la sensación de estar siendo observada había disminuido. Empecé a sentir que las cosas estaban volviendo a la normalidad, pero no tardé mucho en darme cuenta de que la paz que buscaba era solo una ilusión. Empecé a notar pequeñas cosas extrañas a mi alrededor, como si la realidad se estuviera distorsionando poco a poco. A veces, miraba al espejo y sentía que no era yo la que estaba reflejada allí. Algo me estaba vigilando, o tal vez ya se había apoderado de mí por completo. Ya no lograba distinguir qué era real y qué estaba siendo impuesto por la presencia que me rondaba. No sabía qué era más aterrador, la sensación de ser controlada o la idea de que nadie más me creería. Las cosas continuaron así por días. Intentaba salir a la calle, interactuar con las personas, pero no lograba escapar de la sensación de que algo siempre estaba a un paso de mí. Sabía que no podía hablar sobre esto con nadie. Nadie entendería. Hasta mi familia estaba comenzando a alejarse, como si algo en mí estuviera causando repulsión. Cuando conversaba con alguien, sentía una presión creciente, como si las palabras fueran sofocadas por algo que no lograba identificar. Hasta el aire parecía más denso, como si todo estuviera siendo consumido por una oscuridad silenciosa. Esa noche, cuando fui a dormir, algo sucedió que me hizo finalmente entender que no había más vuelta atrás. Estaba en la cama, con los ojos cerrados, tratando de relajarme, cuando escuché un susurro que parecía venir de dentro de mi cabeza, pero al mismo tiempo parecía estar en todas partes. Las palabras eran ininteligibles, pero había algo en ellas que me hizo congelar de miedo. De repente, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera asfixiándome. Abrí los ojos y, por primera vez, vi algo. No era una figura clara, pero algo se movía al lado de la cama, algo que se estaba acercando. No logré reaccionar, no logré gritar. La sensación de desesperación fue indescriptible, pero por algún motivo, sabía que esa presencia no quería matarme, quería dominarme. La señora volvió, apareció en nuestra casa sin avisar, y yo sabía, solo con mirarla, que algo estaba muy mal. Lo que hizo en ese momento fue más aterrador que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta entonces. Sin una palabra, me miró profundamente a los ojos y dijo: «Es demasiado tarde, ya has sido marcada». Las palabras resonaron en mi mente de una forma que parecía penetrar en cada fibra de mi ser. No había más duda, sabía que estaba perdida. Pero, aún así, no entendía qué exactamente había sucedido conmigo. ¿Qué fue ese collar? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Y por qué nada parecía detener lo que estaba ocurriendo? La señora me dijo que la única cosa que podría hacerse ahora era intentar expulsar la presencia que se había apoderado de mí. Pero, como ella misma afirmó, no hay garantías. Aquello me desconcertó. Fui conducida al centro de la casa, donde comenzó a entonar palabras que no lograba entender. El aire estaba denso, más pesado que nunca, y sentí como si algo estuviera intentando salir de mí, algo que no quería irse. Lo que ella estaba haciendo no parecía funcionar, y el miedo se apoderó de mí nuevamente. Era como si me estuviera quedando sin fuerzas, como si todo mi cuerpo estuviera siendo drenado, y eso solo me hacía sentir más impotente. Durante el proceso, algo sucedió. Sentí un dolor insoportable, como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado por dentro. Cerré los ojos intentando ignorar lo que estaba sucediendo, pero la sensación de ser arrastrada hacia adentro de un abismo solo aumentaba. Fue entonces que escuché, claramente, una voz. No era una voz humana, sino algo más antiguo, más profundo. La voz parecía llamarme,
invitarme a ir, a dejar todo atrás y entregarme a algo que no podría comprender. El dolor aumentó aún más, y sentí como si estuviera en una lucha por mi propia alma. La señora continuó cantando sus palabras, más fuertes ahora, pero parecía que la presencia estaba resistiendo, como si fuera imposible derrotarla. Cuando finalmente logré abrir los ojos, la sala estaba completamente silenciosa. La señora estaba exhausta, con los ojos cerrados como si hubiera sido parte de algo mayor, algo que la había desgastado por completo. Miré a mi alrededor, pero no sentí más el peso de estar siendo observada. La presión en mi pecho disminuyó. Estaba tan cansada, física y emocionalmente, que caí de rodillas en el suelo, casi sin fuerzas. Sin embargo, algo aún no parecía correcto. A pesar de la sensación de alivio momentáneo, una parte de mí sabía que no podría olvidar lo que había sucedido. Aquella presencia, por más que pareciera alejada, no se había ido completamente. Era como si hubiera dejado una marca en mí, algo que no lograría borrar. En los días siguientes, la sensación de normalidad comenzó a volver, pero el miedo aún persistía, escondido, en el fondo. Sabía que algo no estaba bien, que nada sería como antes. Las cosas que vi y sentí no podrían ser explicadas, y, en el fondo, sabía que el collar, o lo que quiera que se hubiera vinculado a él, había cambiado algo en mí, algo que no podría deshacerse. Aunque mi vida pareciera estar volviendo a la normalidad, una parte de mí siempre sentiría que algo me estaba observando, esperando. Intentaba no pensar en eso, pero a cada paso que daba, algo me decía que la verdadera lucha aún estaba por venir. El collar desapareció. Nunca más lo vi, ni supe dónde fue a parar. Pero lo que más me asustó fue que nadie, ni siquiera la señora, logró explicarme completamente lo que había sucedido. Algo en ese objeto había despertado una cosa que no debería haber sido despertado. Y, mientras intentaba seguir adelante, una sensación constante me acompañaba. No importa cuánto intente olvidar, algo jamás dejaría de seguirme. Tercer relato. Descenso infinito. Desde que comencé en este trabajo, mi vida se ha convertido en un caos. Horas extra, plazos imposibles y un cansancio que me acompaña hasta en el sueño. Pero dejar el empleo no es una opción. La renta, las cuentas, todo pesa, y encontrar algo mejor en Baja California no es fácil. La startup ocupa el 7º piso de un edificio antiguo, que siempre está en mantenimiento. Dicen que el motivo del alquiler tan barato es el historial del lugar. No le doy mucha atención a esas cosas, pero confieso que el ambiente me incomoda. Las luces del pasillo parpadean todo el tiempo, el elevador hace ruidos extraños y a veces, cuando todos ya se han ido, juro que oigo pasos en los pisos vacíos. Esa noche, salí tarde de nuevo. Pasaba de la medianoche y fui la última en dejar la oficina. El edificio estaba desierto. Solo se escuchaba el sonido distante de los coches en la avenida. Presioné el botón del elevador y esperé. Las puertas se abrieron con ese chirrido metálico que ya conocía bien. Entré y apreté el piso de la planta baja. Cuando las puertas estaban casi cerrándose, un hombre entró. Pero entró de espaldas. Lo primero que sentí fue un escalofrío en la nuca. ¿Quién entra así en un elevador vacío? Se quedó parado ahí, de cara a la pared, sin darse la vuelta, sin decir nada. Intenté ignorar y me concentré en el visor del panel, viendo los números bajar lentamente. Pero con cada piso que pasaba, la sensación de incomodidad aumentaba. El silencio era sofocante. Miré de reojo al espejo del elevador, queriendo ver el rostro del hombre sin tener que mirarlo directamente. Y fue entonces que el pavor me invadió. El espejo reflejaba solo a mí. Mi sangre se heló inmediatamente. Parpadeé rápido, pensando que estaba viendo mal. Pero no. El hombre estaba ahí, justo frente a mí, y al mismo tiempo, no estaba. Mi corazón se aceleró, mis manos comenzaron a sudar. Me quedé inmóvil, intentando no respirar fuerte.
Los segundos parecían alargarse y el elevador seguía bajando lento, como si estuviera atrapado en un tiempo diferente. Y entonces, sin aviso, todo se detuvo. Las luces parpadearon, los botones comenzaron a encenderse y apagarse solos. El elevador tembló y un sonido mecánico resonó en el espacio, como si algo estuviera presionando los engranajes. Mi cuerpo se tensó cuando me di cuenta de que el hombre finalmente se movía. Se inclinó ligeramente hacia adelante, puso las manos en la cabeza y comenzó a llorar. Pero no era un llanto normal. Era un lamento profundo, desgarrado, como si su dolor no cupiera en ese pequeño espacio. Entre sollozos, murmuraba palabras inconexas hasta que algo quedó claro. Lo juro, no me acuerdo. Perdóname, por favor. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para que apretara el botón de emergencia, gritara, hiciera cualquier cosa. Pero no podía moverme. La desesperación de él era tan real, tan intensa, que me paralizó de una manera diferente al miedo. El silencio entre nosotros era pesado, un abismo que parecía engullir cada segundo. Mi cuerpo temblaba involuntariamente, pero no era solo el miedo. Era como si una tensión invisible, algo sin nombre, estuviera apretando mi garganta. Ya no podía distinguir entre el miedo de estar sola con ese hombre extraño y el desasosiego de ver su sufrimiento desenvolviéndose ahí, frente a mí. No parecía real, pero al mismo tiempo, sus sollozos eran tan humanos, tan desesperados, que me paralizaban. No sabía si quería huir o, de algún modo, ayudar. Cada sonido que hacía, cada sollozo, cada palabra inconexa, parecía extenderse por mi cuerpo, haciendo que el ambiente a mi alrededor pareciera más denso, como si el propio elevador estuviera convirtiéndose parte de esa angustia. El llanto desgarrador cortaba la quietud y, por más que lo intentara, no podía apartar el pensamiento de que él estaba dentro de mi propio miedo. Estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan distante, como una sombra que se niega a ser tocada. Me encogí un poco más. El frío de las paredes metálicas parecía atravesar mi piel, una sensación de aislamiento profundo. Estaba sola ahí, más que nunca, atrapada con alguien que ni siquiera parecía ser real. Mi mente gritaba para apretar el botón de emergencia, para salir de ahí lo más rápido posible. Pero había algo dentro de mí, algo en cada gesto de ese hombre, que me impedía hacer cualquier movimiento. Él estaba tan perdido en su dolor que parecía no percibir mi presencia, o tal vez sentía que yo era parte de esa pesadilla. El sonido de su llanto se intensificaba, una corriente de aflicción, y una parte de mí deseaba desesperadamente saber qué estaba pasando. Pero, al mismo tiempo, otra parte, la más racional, quería que el elevador se detuviera ahí mismo, que las puertas se abrieran y que pudiera correr lejos. No tenía sentido ninguno, y eso me aterrorizaba aún más. Ya no estaba solo con miedo de él, estaba con miedo de mí misma, de perderme en ese espacio con él. La angustia de él parecía infiltrarse en cada centímetro del elevador, como si el dolor fuera palpable. Cada palabra susurrada entre los sollozos reverberaba en mi mente, y el escalofrío en mi espalda se transformaba en una sensación de desesperación profunda. Ya no sabía quién estaba más perdido, él, con sus palabras inconexas y sufrimiento, o yo, tratando de entender lo que estaba pasando, intentando mantener el control sobre mi propia mente, que parecía estar desintegrándose ante esa escena. Los botones del elevador seguían parpadeando sin parar, y ese llanto sofocante llenaba el espacio. El sonido reverberaba por las paredes de metal, y la sensación de estar atrapada allí, con él, me dejó mareada. Mis pulmones parecían no poder extraer suficiente aire, y sin darme cuenta, me encogí en la esquina, abrazándome las propias piernas. Aún así, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El pavor aún estaba ahí, pero algo más fuerte se mezcló con él: pena. Quienquiera que fuera ese hombre, estaba sufriendo. Era un sufrimiento real, desesperador.
Tragué saliva e intenté convencerme de que no era locura. Extendí una mano temblorosa frente a mí, sin valor para tocarlo, y susurré: «Está bien, no tuviste culpa, estás perdonado». En el instante en que las palabras salieron de mi boca, el llanto se detuvo. El silencio fue tan abrupto que mis oídos zumbaron. El hombre quedó inmóvil, aún inclinado, como si estuviera absorbiendo lo que acababa de decir. Entonces, lentamente, comenzó a girarse. Todo mi cuerpo se tensó. No quería ver su rostro. Algo dentro de mí gritaba que no debía mirar, pero mis ojos estaban fijos en él, incapaces de desviarse. El movimiento fue lento, como si el propio tiempo estuviera arrastrándose. Las luces parpadearon frenéticamente y, en el último segundo, cuando estaba a punto de ver su rostro, él desapareció. El elevador sacudió una última vez y, como si nada hubiera pasado, volvió a moverse. Los botones dejaron de parpadear. Las luces se estabilizaron. El número de los pisos continuó descendiendo normalmente, como si el infierno que acababa de vivir nunca hubiera sucedido. Las puertas se abrieron en la planta baja, pero mis piernas no respondían. Me quedé sentada en el suelo frío del elevador, el corazón aún martilleando en el pecho, los ojos fijos en el espacio vacío donde el hombre había estado segundos atrás. No lograba procesar todo lo que viví. Forzando las manos contra el suelo, me obligué a levantarme. Salí del elevador con pasos temblorosos, sintiendo el aire frío de la madrugada golpear mi rostro. El vestíbulo del edificio estaba completamente vacío. Ningún guardia, nadie en la recepción. Solo el zumbido bajo de las lámparas fluorescentes y el ruido distante de la calle allá afuera. Atravesar ese vestíbulo fue la cosa más difícil que jamás he hecho. A cada paso, la sensación de que algo aún me observaba no disminuía. Cuando finalmente salí del edificio, inhalé aire con fuerza, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el momento en que entré en el elevador. La calle estaba casi desierta. Unas cuantas luces de postes parpadeaban, y uno que otro coche pasaba lentamente. Caminé apresurada hasta la parada de autobús, la mente bullendo con preguntas que no tenían respuesta. ¿Aquello fue real? ¿Será que estaba tan cansada que mi mente lo había inventado todo? Pero, ¿cómo explicar el elevador trabado, las luces parpadeando, el reflejo que no estaba allí? Al llegar a casa, cerré la puerta rápidamente y me dejé caer en el sofá, sintiendo el cuerpo entero estremecerse. La escena se repetía en mi cabeza, como una película atrapada en un bucle. La forma en que él entró de espaldas, el llanto, las palabras ahogadas, la forma en que comenzó a girarse. Cerré los ojos y por primera vez me pregunté, ¿y si hubiera visto su rostro? Cuarto relato. Te espera entre los árboles. Nunca fui mucho de acampar. La idea de pasar días lejos de todo, en medio de la naturaleza salvaje, siempre me parecía más un desafío que una diversión. Pero, esta vez, un grupo de amigos me convenció. Decidimos acampar en una zona aislada en Baja California, un lugar remoto, lejos de cualquier señal de civilización. Teníamos todo lo que necesitábamos: tiendas de campaña, comida, linternas y un espíritu aventurero. No imaginábamos lo que nos esperaba allí. La primera noche fue tranquila, sin nada que nos hiciera sospechar de lo que vendría. Dormimos alrededor de la fogata, reímos y conversamos como si fuera una noche común en cualquier otro campamento. Pero a medida que la noche avanzaba, algo empezó a cambiar. No fue un sonido claro, ni una visión obvia, sino una sensación, como si alguien nos estuviera observando. Miré alrededor, pero no vi nada. La oscuridad entre los árboles parecía más densa de repente, como si tragara la luz de la fogata. El viento ya no hacía el mismo ruido suave. Ahora parecía susurrar, como si hablara en un idioma extraño. Lo peor comenzó cuando uno de nosotros, Marcos, fue al baño improvisado que hicimos más lejos del campamento. No tardó mucho, pero cuando regresó, estaba pálido,
con los ojos abiertos de par en par. Intentó hablar, pero la voz fallaba. «Algo está ahí», dijo, sin molestarse en explicar bien. Nos quedamos todos en silencio, mirándolo, sin saber si solo estaba asustado o si realmente había algo mal. Pero, después de lo que pasó, creo que no hay duda. Lo que pasó fue que, unas horas después, él simplemente desapareció. La tienda de campaña de Marcos estaba vacía, y su mochila no estaba en su lugar. El pánico se instaló. Comenzamos a buscarlo, llamando su nombre entre los árboles y las rocas, pero no hubo respuesta. Cada grito nuestro parecía ser tragado por la montaña, sin eco. En medio de la búsqueda, empezamos a oír algo extraño. Un susurro, bajito, viniendo de todos lados. Las sombras entre los árboles parecían moverse de manera lenta y casi inteligente, como si nos estuvieran observando cada uno de nuestros movimientos. No sabemos cuánto tiempo pasamos buscando. Las horas se arrastraron y el miedo se apoderó de nosotros. El silencio era tan pesado que hasta el latido de los corazones parecía demasiado alto. La sensación de estar siendo observados se volvió insoportable. Intentamos continuar, pero algo nos arrastraba hacia las sombras. Fue entonces que encontré algo que nunca olvidaré. En medio de un claro, una gran roca estaba cubierta de símbolos extraños, como si algo hubiera sido dibujado allí hace mucho tiempo. No era algo que uno viera normalmente, ni algo que pudiera ser explicado por seres humanos. La roca parecía pulsar con una energía siniestra, y fue en ese momento que algo me dijo que no estábamos solos. La búsqueda por Marcos ya no parecía más sobre encontrarlo. Comencé a sentir que estábamos cazando algo que no podía ser cazado, algo que no era humano. Cada sonido que antes podría ser ignorado repentinamente parecía terriblemente importante. Los murmullos entre los árboles se hicieron más fuertes, más intensos, como si nos estuvieran rodeando, o peor, llamándonos hacia el bosque. El miedo se mezclaba con una sensación de impotencia, como si la montaña se hubiera convertido en una prisión que nos aprisionaba lentamente. Sabía que, si nos adentrábamos más, podríamos no regresar nunca. Fue entonces que algo realmente extraño ocurrió. En el claro donde había encontrado los símbolos, una sombra se formó, una sombra que no pertenecía a ningún árbol o roca. No parecía tener forma definida, pero sus contornos eran nítidos, como si alguien estuviera parado allí, mirándonos, sin mover un músculo. Nadie dijo nada. No podíamos. Era como si el aire estuviera demasiado pesado para respirarse, como si cada palabra fuera tragada por la presencia de aquella sombra. Miré a mis amigos, pero todos estaban tan asustados como yo, como si estuviéramos paralizados por el miedo. Fijé la vista en la sombra por demasiado tiempo. No sé cuánto tiempo, pero parecía una eternidad. No se movía, pero la sensación de ser observado se intensificó aún más. Y entonces, de repente, se alejó, deslizándose entre los árboles de manera casi fluida. Fue como si hubiera absorbido la luz a su alrededor, desapareciendo en la oscuridad con una rapidez imposible de seguir. Nuestros cuerpos se movieron al instante siguiente, todos intentando correr, pero parecía que la montaña nos retenía, como si estuviera diciendo que ya era demasiado tarde para huir. Sabía, en ese momento, que Marcos no había desaparecido por azar. No fue un accidente. Algo en ese lugar lo había llevado, algo que estaba allí, con los símbolos en las rocas, con las sombras que se movían solas. Fui hasta donde la sombra había desaparecido, un impulso extraño guiándome, y encontré más marcas en el suelo, más señales que no podían ser explicadas. No sabía qué eran, pero estaban extendiéndose, arrastrándose por el suelo, formando una especie de círculo alrededor del claro. Algo muy antiguo parecía haber despertado, y nosotros éramos las presas. La búsqueda de Marcos continuó hasta donde se podía aguantar. Gritamos, llamamos, corrimos hacia donde pensábamos que podría estar, pero todo parecía en vano. La sensación de que estábamos siendo arrastrados hacia algo más grande, más profundo,
nunca dejó de crecer. Al final, desistimos, pero no fue una decisión consciente. Fue como si algo se hubiera impuesto sobre nosotros, una fuerza invisible que nos empujó de vuelta al campamento, a la fogata que aún estaba viva, como un faro en medio de ese terror sin fin. No había más cómo volver atrás. Lo que quiera que estuviera ahí fuera, en las sombras, no dejaría que saliéramos. Esa noche quedó en silencio absoluto. No había más risas ni palabras. Todos nos retiramos a las tiendas, pero no podíamos dormir. La oscuridad allá afuera parecía haberse vuelto más espesa, más sofocante, y cada viento que pasaba parecía llevar un sonido extraño, como si la montaña estuviera hablando con algo o alguien. Nadie se atrevió a salir de la tienda, pero sabíamos que no había realmente cómo escapar. La sensación de que éramos observados no desapareció. Se intensificó y sentíamos la presencia de algo acercándose. Durante la madrugada, algo sucedió. Una de las linternas se apagó sola. No fue el viento, no fue un problema con las baterías, simplemente se apagó. Y con eso, la oscuridad se cerró aún más a nuestro alrededor. En la oscuridad, escuché pasos, o al menos pensé que era eso. Eran pasos pesados, arrastrándose lentamente, pero no parecía ser de una persona. El sonido era irregular, como si algo intentara acercarse sin hacer ruido, pero fallara. Giré el cuerpo en la tienda, intentando escuchar mejor, pero el sonido se detuvo. No pude distinguir si era real o si mi mente me estaba jugando trucos. A la mañana siguiente, no había rastros de Marcos. Su mochila aún estaba allí, tirada junto a la fogata. Pero él había desaparecido. No estaba entre los árboles, no estaba entre las rocas. Y las sombras de la noche anterior, aquellas que nos observaban, aún estaban allí, más fuertes ahora, insinuándose entre las rocas y los árboles. Incluso el sol parecía no poder disiparlas por completo. Estaban más densas, más vivas. El miedo que se apoderaba de nosotros era palpable, pero todos sabíamos que ya no había cómo seguir buscando. Algo en nuestros cuerpos decía que era inútil. Lo que más me aterrorizó, sin embargo, fue lo que encontré mientras caminaba solo por la mañana. Cerca de donde la sombra había desaparecido la noche anterior, encontré una enorme marca en el suelo, un círculo perfecto, como si algo hubiera sido arrastrado allí. Pero no era normal. No eran marcas de un animal ni de alguien. Era como si el propio suelo hubiera sido marcado por algo que no debería estar allí, una presencia que no tenía un nombre. En el borde del círculo había trozos de carne, algo que nunca podría identificar. Y supe, en ese instante, que no éramos los primeros en desaparecer allí, y tampoco seríamos los últimos. El sol estaba poniéndose cuando finalmente decidimos salir de allí. Ya era tarde, pero estábamos tan aterrorizados que casi no importaba. Lo único que importaba era huir. Lo que quiera que fuera, aquello que nos estaba observando, aún estaba ahí, y no íbamos a esperar para descubrir qué haría después. Cuando recogimos nuestras cosas y comenzamos a andar, la sensación de que la montaña estaba engullendo todo a nuestro alrededor solo aumentaba. El sonido de nuestros pasos era amortiguado por el silencio pesado, y por más que intentáramos no mirar atrás, algo nos jalaba. No conseguimos salir de allí lo suficientemente rápido. A medida que avanzábamos, parecía que el camino no llevaba a ningún lado. La montaña se estaba cerrando sobre nosotros, como si quisiera mantenernos allí para siempre. Cada paso parecía más difícil que el anterior, el aire más denso, las sombras más pesadas. La sensación de estar siendo cazado nunca desapareció, y supe que estaba acercándome cada vez más a aquello que nos observaba, a aquello que nos había seguido hasta allí. El sonido de nuestros pasos parecía más distante, como si la propia tierra estuviera tragando nuestros movimientos. Incluso los gritos de los otros amigos comenzaron a desaparecer, amortiguados por la presión que la montaña nos imponía. Intentamos mantener la calma, pero no había forma. Cuando el último rayo de sol desapareció detrás de las montañas, un escalofrío se apoderó de mí.
La oscuridad allí no era como cualquier otra oscuridad. Era profunda, amenazante, un vacío que parecía engullir todo. Fue cuando comenzamos a escuchar de nuevo el susurro. El mismo susurro de la noche anterior. Ahora, más claro, más cercano. Era imposible identificar de dónde venía. Cada vez que intentábamos concentrarnos en un punto, cambiaba, como si se estuviera moviendo a nuestro alrededor, rodeándonos. Comencé a correr sin darme cuenta, siguiendo a los otros, que también estaban completamente perdidos, sin saber qué hacer. Recuerdo que, en un momento, miré hacia un lado y vi una sombra moviéndose entre los árboles. No era una sombra común, sino algo grande, algo con una forma que no podía comprender. Parecía ser humano, pero de una manera distorsionada, deformada. Intenté gritar, pero mi voz falló. Miré hacia atrás y me di cuenta de que nadie más estaba a mi lado. La oscuridad se cerraba tan rápido que no podía ver a nadie. El miedo me paralizó. Las piernas no respondían. Los pulmones estaban pesados. La sensación de estar completamente solo en esas montañas fue más aterradora que cualquier otra cosa. Sabía, en ese momento, que cualquiera que se quedara allí, cualquiera que no pudiera salir, estaría perdido para siempre. Pero entonces, algo extraño sucedió. De repente, el susurro cesó. El viento se detuvo, el sonido de las hojas también. Y, por primera vez en horas, el silencio era absoluto. Ya no había nada, ni las sombras, nada. Y fue en ese silencio que logré moverme de nuevo, correr. Y corrí como nunca había corrido antes. La desesperación me hizo ir en una dirección cualquiera, sin mirar atrás, sin intentar entender lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo pasé corriendo, pero cuando finalmente me detuve, ya no estaba en la sierra. Estaba en una carretera, lejos de allí, sin saber cómo había llegado hasta allí. No podía recordar nada. Ya no había señales de los otros amigos. No sabía dónde estaban. Miré alrededor buscando algún vestigio de algo que me explicara lo que había pasado, pero todo estaba vacío. No había marcas, no había rastros de nada. Como si el tiempo y el espacio se hubieran curvado allí, como si nunca hubiéramos existido en ese lugar. Regresé a la ciudad, pero la sensación de que algo estaba mal no me dejó en paz. No pude hablar con nadie sobre lo que ocurrió. Intenté olvidar, seguir adelante, pero el silencio de esas montañas aún estaba conmigo. Cada vez que cierro los ojos, el susurro regresa y veo las sombras moviéndose entre los árboles. Incluso ahora, puedo sentir como si algo me estuviera observando, como si estuviera esperando, pacientemente, hasta que vuelva. Pero no puedo, no quiero volver. Sé que algo allá arriba no nos dejó ir, y lo que sea, aún está allí, esperando. Ninguno de nosotros volvió a hablar sobre eso. Todos nos quedamos distantes, como si el miedo nos hubiera separado. Nadie volvió a hablar sobre lo que sucedió en ese campamento. Quizás todos sintieron lo mismo que yo. No había palabras para describir lo que realmente pasó allí. No había explicación. Y quizás sea mejor así. Algunas cosas simplemente no deben ser dichas, no deben ser comprendidas. Lo que sea que haya pasado, no podemos volver. Nadie más debe ir. No sé por qué revelo esto ahora, pero siento que debo hacerlo. Algo dentro de mí dice que, si no lo cuento, esta sensación de ser vigilado me consumirá. Las sombras, el susurro, no me dejarán. Así que aquí estoy, compartiendo algo que nadie más debería saber. Una experiencia que, si puedes evitarla, hazlo. Lo que habita esas montañas ya existe desde hace mucho tiempo y no tiene prisa en desaparecer. Sé que algunos de ustedes quizás duden, parecerá exagerado, parecerá locura, pero quien esté dispuesto a creer, tenga cuidado, porque la montaña nunca olvida, y sé que está esperando al próximo grupo de aventureros, esperando al próximo curioso,
al próximo que se atreva a mirar a la oscuridad y buscar respuestas. Y, cuando eso suceda, quizás sea demasiado tarde para huir. Espero, de verdad, que nadie más tenga que pasar por esto. Y si sientes que estás siendo observado, que alguien o algo te está siguiendo, créeme, no estás loco. Solo estás comenzando a percibir lo que está ahí, en las sombras esperando. Y cuando te encuentre, ya no habrá salida.